Pues seguimos aquí en Tecnopol. Tenemos a Carlos Bonelli, quien es una persona que es experta en temas de alianza público-privada, que va a poner a circular un libro en los próximos días y obviamente esto puede ser algo muy importante no solamente para el gobierno dominicano, sino también para el sector privado que se involucra en las alianzas público-privadas. Entonces vamos a ver el contenido del libro. Y luego que tú me expliques un poco lo que sería el diplomado que tú vas a impartir y cómo se beneficiarían tanto los funcionarios públicos como los miembros del sector privado que participan en esas alianzas público-privadas. Adelante, Carlos. Muy bien. Pues el contenido del libro, como te decía, es una guía completa. Es una guía que parte de los fundamentos de la infraestructura, donde se analiza la brecha de infraestructura que hay en Centroamérica y el Caribe, y especialmente en República Dominicana. O sea, frente a niveles de inversión que recomiendan organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en torno al 6% del PIB, pues en muchos países no alcanzan el 3%, y ese es el caso también de la República Dominicana. Empieza con esos fundamentos, se plantean incluso, se analizan los diferentes modelos de gestión y financiación de infraestructura, cómo se clasifican en función de quién gestiona. Pero mejor si vamos capítulo por capítulo, más o menos haciendo un breve repaso, se compone de 13 capítulos. Y además, cada uno de esos capítulos tiene una secuencia lógica. De hecho, cada capítulo se monta sobre el capítulo anterior. Y el primer capítulo se denomina Infraestructura y Desarrollo. Y ahí es donde se analizan, pues, los fundamentos, lo que significan las infraestructuras para el desarrollo y para la competitividad, para la creación de empleo y para lo que yo comentaba anteriormente de la equidad social y territorial. En este capítulo, o sea, se analizan los diferentes impactos de la infraestructura a corto, medio, largo plazo. Se analiza esa brecha de infraestructura incluso, y se plantea incluso las alianzas, los contratos de alianzas público-privadas como un mecanismo de dotación de infraestructura complementario. Esto es importante, complementario a lo que es la inversión pública tradicional. No, repito, no todos los proyectos son susceptibles de ser financiados y gestionados de esta forma. O sea, yo creo entonces que lo primero es ver cuáles son proyectos que pueden ser financiados bajo el esquema de alianza público-privado y cuáles son los proyectos que definitivamente tienen que irse hacia la inversión pública, pura y En simple. efecto, en efecto, en efecto. De hecho, cuando se analizan estos proyectos, el primer análisis es el análisis de elegibilidad, o sea, proyectos que sean susceptibles, que tengan ciertas características financieras para poderse estructurar mediante APP. El segundo capítulo, modelos de gestión y financiación, se hace un análisis de cómo se clasifican estos modelos atendiendo a quién gestiona y quién financia los proyectos. El concepto de financiación tiene varias connotaciones, o sea, porque se habla de la financiación, de la construcción, luego quién paga finalmente la infraestructura, si es el usuario, si es el contribuyente, si es una combinación de ambos. En este capítulo yo hago una defensa de la financiación con cargo al usuario en la medida de lo posible, porque es la forma, entiendo, más justa de financiar estos proyectos desde el punto de vista de equidad fiscal, generacional, etc. Se analiza esto en este capítulo. Se analiza también cómo se asientan estas operaciones en términos de contabilidad nacional. O sea, y además en términos de déficit y deuda pública. O sea, cuando la financiación es pública, cuando la financiación es privada, y eso atendiendo a las normas internacionales de contabilidad. Pero eso Ah, también está dentro de lo que es el manual del Fondo Monetario Internacional para sí, sí, saber sí, si es sí. deuda pública o no. En efecto, el Manual de Ok, Estadística Financiera Pública del Fondo Monetario Internacional del año ok. 2014 se analiza y se plantea, incluso se considera como criterio, y basado básicamente, y además es muy similar al
al SEC, al Sistema Europeo de Cuenta de la Unión Europea, el SEC 2010, que considera la transferencia de riesgo como elemento sustancial para ver quién es el propietario económico del proyecto, quién asume los principales riesgos y es el principal beneficiario. Bueno, se analiza en ese capítulo. Ujú, ¿M? Se hace una clasificación y en todos los capítulos se deja un apartado para el contexto dominicano. Se analizan cuáles son los diferentes modelos que existen en la República Dominicana, las empresas públicas, los organismos adscritos, incluso se analizan los fideicomisos públicos, que lo defino como cuasi sociedades públicas. Y de hecho, muchos de estos, hago una distinción entre lo que son las APP contractuales y las APP institucionales. Las contractuales son las que se estructuran a través de contrato y además son las más testadas y las que es mucho más fácil adscribir los riesgos o transferir los riesgos al socio privado a través de un contrato que cuando se hace, por ejemplo, a través de una sociedad de economía mixta de capital público-privado o una sociedad íntegramente pública o una cuasi sociedad pública como es un fideicomiso público. Le denomino APP institucionales porque en definitiva tratan de asimilarse a una APP contractual, aunque en la mayoría de los casos no lo consiguen. Eh, el tercer capítulo es un capítulo conceptual, lo que son las asociaciones públicas, para determinar lo que es una APP y lo que no lo es. Aquí se plantea también lo que son las APP en el contexto de la ley 4720 y cómo se clasifican en función de quién propone, si el privado, si es el público. Incluso hay una clasificación de APP en la ley 4720 que son las APP sin fines de lucro, que eso es bueno, una modalidad aparte y que no se estructura a través de contratos, más bien a través de convenio y normalmente son para proyectos de investigación, no sé, community college, no es lo mismo que una APP contractual. El cuarto capítulo es relativo a las buenas prácticas internacionales y está hecho sobre la base de un estudio del Banco Mundial y además de recomendaciones que hace el Banco Mundial en términos de transparencia, de institucionalidad, de rendición de cuenta, etcétera, etcétera. Es un análisis muy completo y yo quería plantear un panorama general de lo que son las APP y lo que deberían ser y cuáles son las mejores prácticas para luego irnos al analizar lo que son en la República Dominicana. Y en el marco de la ley 4720, que considero que es una ley moderna y es un buen marco regulatorio. De hecho, quiero seguir porque podíamos sí, irnos por pero las ramas. sí, Eh, pero aquí lo que yo quiero es lo más importante, o sea, en términos de, recuérdate que el objetivo de todo libro debe de ser, bueno, ¿qué aporte en términos de creación de valor? En este sentido, este es un libro que hace un análisis profundo, detallado de lo que son las alianzas público-privadas. sí, Si tú fueras a decir, bueno, ¿cuáles son los elementos clave que todo funcionario, vamos a comenzar por el lado de funcionario, debería tener claro a la hora de seleccionar y de darle seguimiento a una alianza público-privado para que pueda crear valor y que eso aporte al desarrollo económico y social de la nación? ¿Qué tú pudieras tomar del libro que tú pudieras decir, mira, esto es algo fundamental que él tiene que entender, que tiene sí, que comprender, que tiene que sí, saber? sí. Bueno, si quieres, luego seguimos con una breve, pero te voy a decir, como te decía, esta guía es un compendio paso a paso de cómo estructurar las APP. Y contiene normativa, contiene teoría, contiene procedimiento y contiene prácticas también. O sea, aquí los últimos capítulos del manual son casos de estudios elaborados sobre la base de una metodología de análisis de viabilidad financiera y fiscal que se estudia en los capítulos 9, perdón, 10, no.
9-10. El capítulo 10 es un capítulo cómo se diseñan las APP, cómo se hace el reparto de riesgos entre las partes. Y el capítulo 10, perdón, 11 es sobre la modelización de las APP, la modelización financiera y fiscal, que es Ok, la herramienta con la que se diseña la APP. ok, Estos dos, pero déjame, dos déjame, capítulos están sí, íntimamente relacionados y este es el valor añadido de este manual. O sí. sea, plantea cuestiones prácticas, cómo diseñan y cómo se estructuran las APP en base a una metodología que se plantea aquí. Ok, Eh, Carlos, pero déjame ahí hacerte, porque no quiero que continúes sin profundizar un poco en lo siguiente. Tú señalaste que hay un capítulo donde tú determinas cómo se reparten los riesgos entre el sector privado y el sector público. Entonces, en ese sentido, dame los elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta por lo siguiente y que hay que tener claro por lo siguiente. Cuando se ejecutan estos proyectos, por lo general, si va bien, mira, podemos distribuir perfectamente los beneficios, pero si no va mal, que el Estado sea el que finalmente se lleve para su casa el costo y tenga que pagarlo, mientras que el sector privado simplemente se va a su casa sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿cómo se distribuye? ¿Cuáles serían como las pautas fundamentales para distribuir correctamente los riesgos y los beneficios de la APP? sí, hay un principio fundamental para el reparto de riesgo en un contrato de este tipo, que es se atribuye el riesgo a quien tenga mayor capacidad de gestionarlo y controlarlo. Y en ese sentido, normalmente es el privado el que asume el riesgo de construcción, Ujú, y el riesgo de negocio. Luego hay otra serie de riesgos de causa de fuerza mayor, de cambios políticos, etcétera, de situaciones no contempladas, causas sobrevenidas, no contempladas inicialmente, como pueden ser, qué sé yo, encontrarse, eh, no sé, gesto histórico, cualquier cosa en la que es el sector público que tiene que asumir esos riesgos. si hay, por De ejemplo, un manera, cambio pero en el respondiendo a tu pronóstico, pregunta, el principio es ese. Se asumen los riesgos quien tenga la mayor capacidad de controlarlos y gestionarlos. pero vamos a tomar el caso siguiente. Vamos a suponer es una carretera, habíamos pronosticado cierto flujo de vehículos y de repente se cometió un error, no está transitando la cantidad de vehículos que se estimó originalmente. ¿Quién corre el riesgo ahí? Ya. Muchas veces ahí hay un terreno que es muy difícil a quién le corresponde. Ujú, Si se trata también depende del tipo de proyecto que sea, si es un proyecto de nueva construcción, una carretera de nueva construcción o una carretera de ampliación. ujú, Si es una ampliación, ya se tienen datos históricos, con lo cual se tienen más certeza de ujú, un tráfico cautivo. Y en función de la certeza de ese tráfico, el privado estaría dispuesto a asumir esos riesgos. Hay determinados casos en que no es así y tiene que haber un reparto. Y hay mecanismos de ingresos incluso que permiten repartir ese riesgo, como es el peaje sombra. El peaje sombra no es el peaje sombra de la carretera de Samaná. ujú, Lo de la Samaná era un una garantía de ingreso mínimo, que es diferente. El peaje sombra es un pago que se hace por vehículo que circula e incluso se establece muchas veces tarifas por bandas de tráficos diferentes. Entonces, la banda de tráfico, que es el porcentaje, es la primera, que tiene mayor certeza de que se cumpla, tiene una tarifa determinada y así sucesivamente. Esa tarifa la paga la administración contratante, el socio público de la APP. ¿No? Y esas bandas se establecen para ir cubriendo gastos. Los primeros son los gastos de operación. La segunda banda va al servicio de la deuda. La tercera es para rentabilizar el capital. Y luego ya es no se paga de manera que hay mecanismos
de cubrir esos riesgos de demanda que son muy importantes. Incluso se puede dar el caso de ingresos, una garantía de ingresos mínimos, pero siempre y cuando sea localizada. Normalmente, cuando son proyectos de nueva construcción, que es, por ejemplo, una autopista de peaje, los primeros años son clave porque es el año donde, primero, todavía no se tiene una curva de demanda de tráfico que permita cubrir los gastos. Y en esos años son años críticos. Además, muchas veces, precisamente como se hacen estudios de demanda y no hay una certeza absoluta, se requiere que al menos durante los primeros años haya una garantía que permita cubrir, en el caso, por ejemplo, de que no se cumplan esa demanda, cubrir un ingreso mínimo durante esos primeros años. Pero siempre esas garantías tienen que ser localizadas porque es un requisito fundamental para hacer los asientos en términos de contabilidad nacional. Carlos, vamos a hacer una pausa ahora. Yo quiero que cuando retornemos que hablemos de cómo podemos evaluar la viabilidad de una APP, si vale la pena irnos por la APP o si finalmente nos vamos a simplemente un proyecto de inversión pública. Vámonos a la pausa ahora y retornamos en breve. Más Tecnopol.